Saludos a todos. En el día de hoy vamos a continuar, como lo prometido es deuda, con la enfermedad de Takayasu. Continuamos una de las vasculitis, continuando después de la Kawasaki. Vamos a ver, y habíamos visto el video que les subí de lo que es la anatomía en forma esquemática de la aorta, porque es ahí donde va a radicar esta enfermedad de Takayasu, la vasculitis de Takayasu, atacando a la aorta en sus diferentes niveles, y eso es lo que le va a dar futuramente la clasificación. Vamos a ver en el día de hoy entonces esta vasculitis de Takayasu, que también le llaman en la medicina la enfermedad sin pulso. Vamos a ver que el pulso es aquel, por ejemplo, que se toma en la arteria radial, en la arteria carótida. Son los pulsos que tomamos donde hay una arteria en un punto ya establecido por la medicina, que se capta mejor el pulso radial, el pulso arterial. Muy bien, vamos a ver por qué, explicar un poquito más adelante por qué estos pulsos desaparecen, no en todas las regiones. Vamos a ver todo esto en el día de hoy. Y por tanto, vamos a ver por qué se llama Takayasu, lo vamos a mencionar aquí hoy. Y así, aquí me pongo una muestra de lo que es una alteración, una deformidad, quizás de la aorta, un afinamiento con deformidad de algunos de sus vasos. Y acá, un poco más abajo, de alguna de sus arterias principales, que puede ser la renal. Vamos a ver también a cuál de las clasificaciones pertenece lo que es la lesión de las arterias renales y de otras arterias. Ok, vamos a ver entonces, en el día de hoy, esta enfermedad de Takayasu llamada TAK, tip de hoy, los ronquidos. Vamos a mencionar algo por qué muchas veces roncamos y algunos aspectos que tienen relación con este ronquido. Aspectos generales de interés para poder evaluar la enfermedad de Takayasu, concepto de la enfermedad, semiología y topografía de los pulsos arteriales, clasificación general de las vasculitis y ver cómo se clasifica la misma Takayasu en sí, esta enfermedad como tal. Ahí tenemos una representación de lo que es el corazón con todas sus arterias, bastante esquemático, y prácticamente vamos a ver que en toda esta porción de la aorta, hasta llegar prácticamente a su bifurcación, va a ser los puntos donde esta vasculitis, ya habíamos dicho, de causa prácticamente entre genética y inmunológica, por el ataque de esas leuquina 17, que ataca, y el factor tumoral de necrosis, que atacan estas paredes vasculares y la pueden alterar, la pueden afinar, la pueden producir concomitar con aterosclerosis, etc. Bueno, vamos a ver entonces el tip para continuar. Lo que es el tip de hoy es por qué roncamos. El ronquido tan molestoso, que ha sido inclusive causa de divorcio, como se dice, causa de separación, causa de dormir separados en diferentes habitaciones. Esto ha sido grandioso. Fíjense que aquí, ¿por qué roncamos? Y aquí les pongo la AOS, o apnea obstructiva del sueño. Tiene mucha relación con esto y sobre todo con una serie de enfermedades, que sería, por ejemplo, la sinusitis, las alergias, los resfriados, el sobrepeso, y fíjense que aquí le pongo el CPAP. El CPAP, ¿por qué? Porque el CPAP va a ser una solución transitoria a lo que es estos ronquidos. Si vamos a ver aquí lo siguiente. Aquí las vías aéreas, normalmente respiramos por la nariz, ¿no? Y el aire pasa a la tráquea. Pero hay un entrecruzamiento acá, como usted puede ver. Y por acá es la cavidad oral, y por ahí al esófago pasan los alimentos. ¿Qué pasa? Que en la noche, dependiendo de la forma de acostarse, la forma de dormir,
las enfermedades respiratorias o no, etcétera. Puede haber obstrucción en este punto, acá. Puede caer la lengua hacia atrás, puede haber una inflamación, puede haber irritación, secreciones y no podemos respirar bien. Y entonces se reseca, cuando empezamos a respirar por la boca, por toda la obstrucción nasal, se reseca la vía aérea. Y esta resequedad va a producir que se peguen acá todas estas estructuras a la pared posterior de la faringe y comenzamos al ronquido. Sobre todo el ronquido es a la salida del aire, prácticamente. Puede ser en ambos sentidos, pero normalmente es a la salida del aire. Si logramos respirar bien por la nariz, vamos a ver que la capacidad de esta parte de la nariz, recuerda que es humidificación, calentamiento y desintoxicación, o eliminar todas esas partículas que van con el aire, y al humidificar no produce, si respiramos por la nariz, no se producen los ronquidos. Esto surge después cuando se resecan las vías aéreas y entonces roncamos. ¿Ok? El CPAP es un aparatico que se usa para mejorar la ventilación, humidificar las vías aéreas, dar una presión un poquito mejor y entonces el paciente puede ventilar mejor. Ya esto es cuando es una apnea obstructiva del sueño que se hace este tratamiento. Así que bueno, con este tip nos vamos para lo que es la enfermedad de Takayasu. ¿Cuál sería el comentario general de esta enfermedad? El término enfermedad de Takayasu fue introducido en 1952, como se dice, por Kakamise y Wiseman, en honor al doctor Mikito Takayasu, eminente oftalmólogo que por primera vez vio en el fondo, en la pared posterior retiniana, próximo a la mácula, a esa zona, y del disco óptico, aneurisma, pequeños aneurismas y destrucciones de pequeños vasos. Y empezó a pensar que había alguna arteritis que provocaba estas deformidades de los vasos. Y por ahí, después, se hicieron muchos estudios y prácticamente se le dio en honor a este Takayasu el nombre a esa enfermedad posteriormente. Oftalmología de la Universidad de Kanazawa en Japón. En honor a él se le da el nombre de Takayasu. Con muchas deformidades, aquí vemos, de las arterias, ya sea las próximas al inicio de la aorta o más abajo en el sentido distal de la aorta. Vamos a ver entonces que este sería un comentario general de la enfermedad, una vasculitis como es la Kawasaki, como es la Wegener, como es la tromboylitis obliterante, etcétera, que más adelante pudiéramos comentar. Ahora bien, el recuerdo general de la anatomía normal, vamos a ver que después el corazón, que tiene las cavidades, 4 cavidades, de las cuales salen lo que es del ventrículo derecho, el tronco de la pulmonar, y del ventrículo izquierdo, el tronco de la aorta. Normalmente habíamos visto, y vemos hoy otra vez, que se forma un arco, una porción ascendente, el arco del cual salen arterias fundamentales, como es el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y ahí es donde va a estar la clasificación número 1 por la deformidad proximal de esta arteritis o vasculitis de Takayasu. Muy bien, ¿qué pasa? Que recordar que la aorta es el principal vaso del cual sale el volumen de sangre del ventrículo izquierdo y las principales arterias que van hacia miembros superiores, cuello y cabeza. Muy importante. Quiere decir que esta primera parte, que es la más frecuente, es la que nos va a dar toda esa sintomatología alterada asociada con stroke, accidente cerebrovascular o la ausencia de los pulsos en miembros superiores. Así que bueno, ya después vemos que lógicamente luego más hacia abajo más abajo tenemos otras arterias importantes como son las intercostales y lo que son después del tronco celíaco, ya entrando en el abdomen, las arterias renales. Muy importante, que entraría a formar parte de la clasificación número 4 de
número 4 y 5 de Takayasu. Vamos a verlo más adelante. Muy bien. Vamos a ver, aquí mencionamos de forma general la semiología del sistema vascular periférico. Hay que ver en los brazos, tamaño, simetría, color de la piel, pulso braquial, pulso radial, ganglio linfático y epitocleares. ¿Por qué le digo esto? Porque basado en esa alteración crónica de esta enfermedad, porque inclusive se ve más frecuente en mujeres antes de los 40 años, lógicamente cuando vemos a una mujer ya en consulta, o un hombre también, pues hay que ver los brazos y las piernas, su simetría, porque toda esa falta de circulación va a dar atrofia muscular, va a haber distrofia, va a haber trastornos en la piel, etc. Y por eso les pongo que hay que examinar al paciente pensando en todas estas alteraciones ateroscleróticas y vasculares, o la vasculitis. En las piernas igual, tamaño, simetría, color de la piel, los pulsos, femoral, etc. Y popliteo, dorsales del pie, pulso tibial y edema periférico. Hay que ver toda esta valoración semiológica del paciente, sobre todo el estudio de la parte arterial. La venosa queda para otro tipo de enfermedades, pero prácticamente la arterial sí es importante revisar al paciente antes de hacerse una idea para ver la cronicidad de estas enfermedades arteriales. Por eso hay que examinar al paciente a todo nivel, en los brazos, piernas, todo lo que son, sobre todo las extremidades, las partes más distales, la calidad de la piel, los pulsos, etc. Por eso le pongo esta laminita. Y ver si el paciente ha perdido dedos, o sea, prácticamente autoamputaciones, por toda esa falta de irrigación distal, por esta enfermedad fundamentalmente, aparte de la diabetes y otras, el Lerich Syndrome, etc. y todo eso. Ahora bien, ¿cuáles son los pulsos palpables, ¿no? Y características? Está el pulso temporal, vamos a empezar por acá, y le digo pulso temporal, muy importante, porque la vasculitis que vamos a ver hoy de Takayasu, junto con la arteritis temporal o de célula gigante, son las dos que se encuentran cuando son de grandes vasos. Vamos a ver la clasificación. Está el pulso carotidio, está el pulso radial, o también pulso braquial, el pulso femoral, el pulso popliteo y el tibial posterior, o pulso dorsal del pie o pedio. Bien, ahí tenemos los lugares donde se palpan los pulsos y su asociación con la toma de la presión. ¿Ves? Todo eso es importante. Aquí está el radial, aquí está el carotidio. Estos pulsos son importantes. Se deben tomar todos los pulsos en los pacientes. No que le tome el pulso radial. No, hay que tomar todos los 4 miembros, en cada miembro todas las pulsaciones que estamos señalando. Prácticamente se le toman todos los pulsos al paciente. A cada lado, al lado derecho y al lado izquierdo. Muy importante esto, cuando hacemos para hacer semiología, para poder demostrar cuando hay una arteritis de Takayasu clínicamente. Por eso es que se llama la ausencia enfermedad sin pulsos. Entonces, si yo no voy a examinar en el paciente los pulsos, no estoy pensando en esa enfermedad. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué se va el pulso? El pulso, ¿qué cosa es el pulso? Es la sensación o la presión que hace la aorta hacia la periferia para impulsar esa sangre, y el llegado de la sangre a la periferia, siento el latido ahí. Cuando usted se toma el pulso radial, por ejemplo, cuando ve, coincide con la frecuencia cardíaca muchas veces, otras veces no. La frecuencia cardíaca a nivel corazón, porque no toda la sangre, todos los latidos llegan a la periferia. Este es el pulso radial. Ese es el pulso, el impulso de la sangre hacia la periferia. Ahora bien, ¿por qué tomar todos los pulsos? ¿Por qué la presión arterial en los 4 miembros? Lógicamente, estamos hablando de eso. Tomar todos los pulsos porque puede haber cualquier variante de arteritis de Takayasu. Cualquier arteria puede estar afectada, el tronco brachiocefálico solamente, el arco aórtico con alguna de sus ramas principales, etc. Y por tanto debo tomar todos los pulsos.
y tomar la presión en los 4 miembros. También relacionado, ¿no?, con el síndrome de Lennox, la aterosclerosis de la aorta, etcétera, un aneurisma de la aorta, o la aorta torácica, etcétera. Debo tomarla en todos los miembros, la presión y todos los pulsos. Muy importante. ¿Por qué? Por eso fundamentalmente. ¿Cuál es el concepto de la arteritis de Takayasu? También llamada TAC. Es una forma típica de vasculitis. Ya ustedes saben toda la inmunología que explicamos cuando la Kawasaki. En mujeres generalmente o mayormente. Que genera la inflamación en las paredes de las arterias más grandes del cuerpo, en este caso la aorta y sus ramificaciones principales. De causa inmunológica, como vimos, tanta relación con el factor tumoral de necrosis y con las interleuquinas, sobre todo la 17, muy importante. Ataca a las mujeres entre 15 y 40 años, como les decía, más frecuentemente entre 15 y 20 años. Una de cada 200.000 es la enfermedad sin pulso, como les decía. El término enfermedad de Takayasu fue introducido, como les decía, en 1952 por Kakamise y Whitman en honor a Mikito Takayasu. Así que ya saben el recuento general de qué es la enfermedad. Vamos a ver ahora unos aspectos importantes más profundos de ella. ¿Cuál sería la clasificación? Y se lo hice así porque no se le va a olvidar. Fíjense, esto es como si fuera un brazo grande, un vaso grande. Imagínense la aorta y sus ramas principales. Después, por ejemplo, imagínense la subclavia y otras arterias más medianitas, otras más pequeñas como la coronaria, etc. Y aquí ya llegando a los vasos más finos o más pequeños. Lógicamente, aquí estaría la vasculitis de vasos grandes, las cuales entre ellas está la arteritis temporal o de células gigantes, como les decía, y la arteritis de Takayasu, aquí en rojo. Y aquí, de mediano calibre o pequeño calibre mediano, está la arteritis de Kawasaki, como la vimos en el tema anterior. Pero además de eso, ahí vamos a tener la polarteritis nudosa y la tromboñeitis obliterante o enfermedad de Berger disease, importante. Esa sí la vamos a ver futuramente, pero ya cuando veamos sistema arterial periférico, ya no la Kawasaki. Y esta sí las dimos ahora porque tiene relación más directa con el corazón y los grandes vasos. Estamos en cardiovascular. Y vamos a ver la de pequeños vasos, más pequeñitos, que sería la poliangiitis microscópica y Wegener, la Wegener granulomatosis, el Church-Strauss y Henoch-Schönlein púrpura, la púrpura de Schönlein-Henoch. Esta sí la vamos a ver cuando ya veamos patología del vaso, enfermedades periféricas, etc. Aquí la que vimos fue la Kawasaki para los vasos de mediano calibre, incluyendo coronaria, y aquí estamos viendo hoy la de los grandes vasos, aorta y sus grandes vasos. Así que bueno, seguimos adelante. Después de esta laminita interesante, vamos a seguir adelante. ¿Cuál sería entonces la clasificación propia de la Takayasu? Vamos a ver que va de la tipo 1 a la 5. Tipo 1 a la 5. Vamos a ver que la 1 significa que vamos a verlo como lo que está en azul. Sería prácticamente la salida del tronco brachiocefálico y carótida común izquierda y subclavia izquierda. Sobre todo los troncos principales del arco de la aorta estarían complicados en esa tipo 1, que es una de las más frecuentes. Esta que está aquí, los vasos supraórticos que se llaman, supraórticos. La tipo 2A, que son los mismos vasos supraórticos, pero está incluida la aorta ascendente. La aorta ascendente, el dibujito se lo dice todo. Y los vasos supraórticos, tipo 2A. La 2B es lo mismo, pero ya va a afectar un poco la aorta descendente, pero no incluye las renales. No incluye las renales, fíjense. En la tipo 3, fíjense que ya respeta un poco
la aorta ascendente y los supraórticos, y es la descendente, pero ya incluye las renales. Vamos a hablar un poquito después de esa repercusión en la hipertensión arterial de tipo renovascular. Y aquí, prácticamente la 4 solamente se ciñe a la parte abdominal, incluyendo las renales. Y la 5, que es todo, prácticamente es una combinación de la 2B, fíjense, de la 2B y la 4. Fíjense, ¿ve? Es todo, por tanto tiene la 2B y la 4. Prácticamente todo está afectado ahí. Toda la aorta, desde su inicio hasta las proximidades de su bifurcación en las arterias ilíacas primitivas, casi llegando a L4, prácticamente donde se bifurca la aorta. Esto es muy interesante porque basado en la clínica y basado en qué tiene el paciente, puedo pensar en cuál es el tipo de enfermedad o clasificación de Takayasu que tiene, que lo voy a confirmar después en la resonancia nuclear magnética, en las arteriografías, etc. Todo esto es muy importante. Pero debo saber cuál es la clasificación, porque basado en eso, por ejemplo, yo sé que en la tipo 1 puede haber ausencia de pulsos, asociación de stroke, accidente vasculocerebral, etc., pero quizás no tiene afectación renal del sistema RAS, renina, angina, angiotensina system, del sistema renina. No lo tiene porque no afecta a las renales, no hay problemas renales. Pero sí, a partir de la 3 puede haber, si hay problemas renales, sí ya estoy pensando en qué es los tipos 3, 4 o 5. Ok, muy importante. Esta clasificación es la que hay que entender sobre esto. Tenemos entonces consecuencias semiológicas de la Takayasu. Criterios de hay pulso débil o pérdida de los brazos y piernas. Puede haber pérdida de los pulso débil, importante. Claudicación del flujo sanguíneo. Claudicación es como la claudicación intermitente, cuando tenemos un síndrome de Lerich, o una obstrucción de la aorta, o un aneurisma, etc., en la aorta descendente, que me lleva un poco flujo a las piernas. Y esto me da, cuando hay un ejercicio o algo, que el paciente tiene que detenerse, porque tiene isquemia, y tiene que detenerse. Diferencia de pulso braquial o femoral. Lógicamente, al tomar el pulso braquial o el pulso radial y tomar el pulso femoral, por ejemplo, hay una diferencia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en cualquiera de los tipos, diferencia de presión hasta 10 milímetros en miembros superiores de diferencia. Lógicamente, al haber este problema, la presión puede variar mucho y puede haber afectación de un pulso, por ejemplo, más en un brazo que en el otro. Esto es una alteración, porque normalmente en el brazo izquierdo y el brazo derecho hay su diferencia, pero la diferencia se amplía más cuando hay un problema de vasculitis en una de las arterias principales, ya sea el trócano encefálico o la subclavia izquierda. Y así. Esta es la subclavia, ¿veis? Ahí está. Esta subclavia puede tener una alteración específica con obstrucción de la subclavia, y entonces lógicamente en ese brazo derecho, por ejemplo, no hay pulso, y si hay pulso en el brazo izquierdo. Puede haber muchas variantes, aunque debemos aprender una clasificación exacta que existe de la vasculitis. Soplos arteriales en la subclavia o aorta, soplos arteriales en la subclavia o en la aorta, porque la destrucción que se produce en la pared crece hacia la luz, obstruyendo y disminuyendo el diámetro, por tanto da lugar a soplos. Hay turbulencia, el flujo laminar se pierde y aparece un flujo turbulento, y eso da origen a soplos. Ok, muy importante. Síntomas más frecuentes, e incluso en niños, el síntoma más frecuente es la hipertensión arterial en 83%. Lógicamente, a la salida de la sangre por el corazón, ahí se encuentra con que hay una obstrucción, y por tanto, esto, o más a un nivel aproximado, un nivel adecuado,
no conocido exacto en la aorta y va a dar hipertensión, un 83%. Cefalea, 31%. Fiebre, porque se asocia además, porque es una vasculitis, es una enfermedad inmunológica de tipo inflamatorio, combinado o no con un síndrome inflamatorio general, puede haber fiebre. Disnea, porque también recordar que la arteria pulmonar también se ve imbricada en estos procesos. Es de los grandes vasos, de la aorta y grandes vasos. Pérdida de peso 22%, vómito 20%, la sintomatología musculoesquelética como artralgias o mialgias. Quiere decir que esto es un conglomerado general de síntomas que es para niños, caso de niños o mujeres jóvenes. Esto es importante que lo graben, los porcientos que van disminuyendo, pero se hace en la parte de hipertensión y cefalea y disnea son los síntomas más frecuentes. ¿Cuáles son las complicaciones del ataque a Yasu? Dolor en un brazo o pierna llamado claudicación. O sea, las claudicaciones en brazo y pierna. Cuando hago ejercicio aparece el dolor o la pérdida de la fuerza por isquemia, lógicamente. Mareo, dolores de cabeza y desmayo. Debilidad o fatiga, no hay una buena perfusión. Hipertensión arterial, ya conocida por qué. Dolor en el pecho, ataque del corazón. Y la hemorragia cerebral, una de las formas, como accidente cerebrovascular. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí lógicamente ahí pueden formarse trombos. Al destruirse la arteria, se pueden formar trombos, puede haber disminución del flujo, pueden haber alteraciones, etcétera, parecido a la Kawasaki. Pueden haber aneurismas, lógicamente, ya sea de tipo saculares o prácticamente aneurisma disecante de la aorta. Puede ser también una disección aórtica, como se llama. Estas son las complicaciones de la placa de Yasu. Ahora, por ejemplo, vamos a ver una complicación muy interesante. ¿Por qué la hipertensión renovascular? Esto se ve en los tipos 3, 4 y 5, los 3, 4 y 5, que afecta a las renales. ¿Qué pasa cuando se afectan las renales? Hay una activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Lógicamente, estos son el 3, el 4 y el 5. ¿Qué pasa? Que la arteria aferente renal en el glomérulo, esto es por arribita porque no quiero meterme profundo ahora, pero bueno, oigan, aquí, al llegar a la arteria, aquí hay una parte que se llama la mácula densa. La mácula densa que va a medir volumen y presión junto con el sistema justaglomerular a nivel de la arteria aferente. Cuando cae el flujo, se activa un sistema llamado renina-angiotensina. El riñón va a producir la renina, vamos a explicarlo seguidamente, y esto va a ir al hígado. Y en el hígado va a formar lo que sería la angiotensina 1. Y ahí seguidamente en pulmón, angiotensina 2, estimulada por el factor convertidor de angiotensina, y de ahí va a la suprarrenal para producir la aldosterona. Y de ahí aumento, lógicamente, la absorción de sodio y sales a nivel renal y aumenta entonces la presión. Eso vamos a explicarlo ahora. Aquí está, miren, lo que es la arteria, este es el contorneado, este es el tubo contorneado proximal, aquí está el azulito, aquí está el distal, el asa de Henle, y pasan por el glomérulo, la cápsula de Botman, ya entraremos en el riñón, y ahí fíjense cómo ya sale, de acuerdo al volumen de sangre que sale y a la densidad y la formación de orina, se va a estimular la producción de renina. Vamos a verlo rápidamente aquí, a grandes rasgos. Miren aquí, este es el riñón, háganse la idea que se produjo aquí la caída del flujo, por tanto se libera renina, y en el hígado se forma la angiotensina, lo que sería el angiotensinógeno, que ahí mismo se va a convertir en angiotensina 1, y en pulmón con el ACE, Angiotensin Converting Enzyme, el ACE, así como se escribe, ACE, Angiotensin Converting Enzyme, va a convertir en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a la suprarrenal y va a producir aldosterona. La aldosterona como tal, lógicamente,
va a aumentar seguidamente el riñón, la absorción de sodio, etcétera, y va a subir la presión. Es un mecanismo controlador de la presión por prácticamente de sodio y agua, o sea, participa en la absorción de sodio y agua, en la retención de sodio y agua. Por tanto, es un mecanismo de feedback, círculo cerrado, para mantener la presión con lo que es la angiotensina. Importante. Así que ahora este mecanismo, al alterarse la perfusión renal, como es lógico porque está alterada, vamos a ver atrás, las arterias renales están entrando en ese proceso. Este mecanismo se afecta, lo interpreta como que el flujo, lógicamente no hay un flujo adecuado y cae la presión. Se estimula entonces la renina, angiotensina aquí y se cierra el circuito. Ese es el famoso el RAS, Renin Angiotensin Aldosterona System. Muy importante. Así que esto por arribita nada más hoy para que le den la importancia adecuada. ¿Cómo sería el diagnóstico? La clínica. Lógicamente la clínica, ya vimos por la semiología, los pulsos, el tipo de paciente, la edad, la epidemiología, el laboratorio buscando proteína C reactiva, todas las enzimas, los mecanismos inmunológicos que se han descubierto ya a través de los análisis serológicos para determinar que estamos ante una vasculitis de tipo inmunológica, prácticamente por propios anticuerpos atacando la pared del vaso. La sonografía, la geografía convencional para demostrar toda la alteración de los vasos, la tomografía computarizada, la PET, Positron Emission Tomographic, la PET, muy importante, sobre todo para los procesos cerebrales, ha venido a dar, porque prácticamente es como si fuera una resonancia, pero de tipo metabólica, ¿verdad? Y fisiológica. Resonancia magnética nuclear, ya la conocemos, me va a dar imágenes adecuadas de toda la aorta y sus alteraciones. Muy importante. Así que yo creo que le he dado un bosquejo, los he llevado a conocer qué es la Takayasu, ya habíamos visto la Kawasaki, y quizás vamos a ver después lo que es la estenosis aórtica por causas que sean junto con el aneurisma óptico, y ya ahí sí vamos a terminar ya lo que es por la parte, lo que es por ahora corazón y grandes vasos. Les decía que cualquier tema que usted estime, me puede en los comentarios, me puede solicitar temas que se adapten a esto que estamos ahora. Me han pedido temas, por ejemplo, de úlcera gástrica, pero bueno, ya voy a llegar al abdomen, ya voy a llegar al estómago. Me han pedido tumores pancreáticos, pero me gusta hacerlo me gusta hacerlo si usted es miembro del canal, me puede pedir en lo personal cualquier tema, pero ya eso sería personalizado. No es los videos que yo voy subiendo que llevo un orden adecuado, que ya establezco en mi canal, porque son dirigidos por mí. Pero usted puede ser quien me dirija a mí, haciéndose miembro del canal, me solicita lo que usted quiera, que lógicamente yo no me sé toda la medicina, pero lo puedo ayudar porque tengo la experiencia de buscar los libros, tengo la experiencia ya de todo el sistema, de todo el cuerpo humano. Podemos buscar y ayudarles en ello. Por tanto, le doy las gracias y antes de irme, decirle como siempre que si tiene a bien suscribirse, le va a convenir mucho porque dándole a la campanita le van a llegar todos mis videos en el momento que yo los suba, le van a llegar espontáneamente. No tiene que buscarlo. Y hágase miembro del canal para que pueda tener todas las ventajas adecuadas. Y no sé, si no puede ser miembro del canal, me gustaría un comentario de por qué no se hace miembro del canal. No tenga pena, porque quizás es que no puede pagar, quizás es que, porque creo que los costos son mínimos, o no puede hacerlo, no le gustaría. Póngame cualquier comentario para yo hacerme la idea de por qué tengo tan pocos miembros del canal, de verdad, honestamente.
tengo poco y quizás es que, bueno, no tienen el tiempo adecuado para esto, les va bien con los videos, quizás es que explico también los videos que dicen, pues no me hace falta porque para qué, si todo lo dice, ok, pero hay mucho más que explicar, es muy importante cuando se hace directo, directamente a una persona, más personalizado y de forma directa con esa persona basado en lo que quiere. Porque yo estoy dirigiendo mi video y quizás dejo de decir algo que les gustaría oír y no se lo estoy diciendo. Bueno, nos vamos entonces con esta frase que dice, toma riesgos, si toma riesgos, todo lleva un riesgo. Dice que si ganas serás más feliz, si pierdes serás más sabio. Fíjate qué interesante. Puede ser que ganes, serás feliz, pero inclusive si pierdes, de ese error, de ese ensayo-error, eso que quisiste hacer, hiciste los planes, pensaste cómo hacerlo, de esta forma o la otra, si no salió, pero por lo menos aprendiste que esa forma que llevabas no era la correcta y te va a hacer más sabio. Así que bueno, seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema, seguidamente en el próximo tema que va a ser la estenosis aórtica. Un poco parecido a este tema, pero bueno, se diferencia poco porque puede tener otras causas aparte de lo que es la Takayasu. Así que seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema.